Bueno, saludos. A continuación se presenta la corrección del parcial número 3 de Electrónica Industrial, presentado por Andrés Camilo Rincón, Wilson Javier Ballesteros y Juan Manuel Cardona. Aquí tenemos los enunciados y sus respectivas gráficas. Y acá tenemos el desarrollo del primer punto. Con los parámetros que se nos proporcionan, hallamos el periodo y el tiempo de encendido y apagado. Y con estos datos lo que se hace es realizar la gráfica que vemos acá, la gráfica de la corriente, la cual obtenemos 4 secciones y por lo que nos tenemos que hacer 4 integrales para obtener la corriente promedio, la corriente RMS. La promedio nos dio 16.2 y la RMS 26. Con estos datos hallamos la potencia promedio que recibe la carga, que es de 129, la potencia que proporciona la fuente, que es de 175, y con la diferencia entre estas dos hallamos la potencia que disipa el transistor, que nos da de 36 watts. Bueno, para la simulación, en nuestro montaje incluimos una fuente de corriente tipo pulso para poder ver nuestra gráfica de los 50 amperios. En la siguiente gráfica tenemos que esta gráfica rosada es la potencia promedio, la gráfica verde es la potencia de carga y en los datos vemos aquí la potencia promedio de la fuente, aquí la potencia promedio de la carga y la potencia del transistor. Bueno, ahora vamos con el desarrollo del segundo punto. Acá pues tenemos el esquemático, obtenemos los datos y determinamos una gráfica. Esto lo analizamos en modo continuo. Bueno, en el tiempo encendido tenemos este circuito de acá, donde tenemos una expresión de la corriente, y en el tiempo apagado tenemos este circuito, este esquemático, donde tenemos otra expresión de corriente. Tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, y hallamos una corriente máxima y una corriente mínima. Con estas expresiones, con estos datos que hacemos, completamos las expresiones de corriente tanto en el encendido como en el apagado, determinando así la corriente promedio. Ahora, se nos pide la potencia promedio de la fuente, y la fuente solo aparece en el tiempo de encendido, por lo que solo necesitamos la expresión 1 de la corriente del promedio, entonces sería solo el 1.88, y multiplicamos esto por la batería, por lo que obtenemos 565 watts, la cual es la potencia promedio que nos proporciona la alimentación. Y pues determinamos la otra corriente promedio, que nos da 2.41, y obtenemos así la corriente promedio de salida, que es de 4.3. Bueno, para la simulación de este ejercicio, en esta gráfica tenemos la corriente en estado cuasi estable. Aquí tenemos que la gráfica morada es la corriente promedio y la gráfica naranja es la potencia promedio. Para los datos, aquí tenemos que esta es la corriente promedio, la potencia promedio, tenemos la corriente máxima y aquí tenemos la corriente mínima. Bueno, pues por último tenemos el desarrollo analítico del tercer punto, en el cual determinamos en el tiempo encendido este esquemático, donde a la hora que el transistor o el switch se cierra, tenemos una resistencia de 20 milis. En el tiempo encendido, esa resistencia cambia o sea, se abre el circuito y la resistencia que se ve, la de 2. Ahora, determinamos acá las corrientes máximo y mínimos para el tiempo, para así tener las expresiones completas, tanto en encendido como en apagado, obteniendo estas gráficas. Ahora, para ver en el tiempo encendido cuánto vale BDS, podemos observar que BDS es la tensión en la resistencia 20. Entonces cogemos esa resistencia de 20 milis y la multiplicamos por la corriente 1 que ya determinamos. Igualmente para el tiempo encendido, multiplicamos ahora la resistencia que ve BDS, sería la de 2, sería la misma tensión que ve out. Entonces sería 2 por la corriente que circula, que sería I2, obteniendo así esta gráfica. Bueno, acá tenemos el último esquemático del tercer punto y podemos ver acá las gráficas. La rosada es la de la corriente y la azulita es la tensión BDS. Ahora acá vemos los datos que se obtuvieron en la simulación. Entonces, primero es la máxima corriente que nos dio, que esa la hallamos por las ecuaciones, la máxima y la mínima, que son las 734 y 149. Ahora, en la tensión BDS hallamos un máximo, que sería en este caso la corriente que circula,
por el valor de la resistencia. Entonces 700 por 2 da aproximadamente 1400, que es el valor que vemos acá. Y la tensión mínima, que sería esta 149 por los 20 milis, que pues aproximadamente nos dan 2.97. Acá tenemos pues las expresiones y ya. Gracias.